Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta versión enésima ya de este webinar, Creando materiales digitales para un aprendizaje accesible. Mi nombre es Jonathan Rivera, soy profesional de apoyo de un programa que se inserta en Piane, que busca favorecer la participación de estudiantes en situación de discapacidad. Hoy me acompaña Daniela Reyes y Manuel Parra, quienes presentarán el webinar del día de hoy. Hola, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por asistir. Algunos los contactamos ayer, perdón, muy tarde, así que les agradezco como mucho su participación, su interés. Hemos generado este espacio con intención de ir compartiendo muy continuamente las nuevas cosas que vamos descubriendo en estas clases online que contribuyen a la accesibilidad. Así que esperamos que sea un espacio como provechoso para todos, que conversemos, que vayan planteando sus dudas y que se vayan de aquí con herramientas nuevas para que sus clases, ¿cierto?, sean cada vez más inclusivas y accesibles a todos los estudiantes. Sí, buen día a todos y a todas. Un gusto tenerlos por acá. Este ya es una versión que se ha dado en algunas oportunidades de este espacio de formación. Esperamos que sea muy provechoso en el desarrollo de las clases que ya están comenzando y que puedan ir añadiendo algunos elementos y algunos tips que vamos a ir tratando de trabajar con Dani y con Jonathan en este presente espacio. Así que bienvenido y cualquier duda vamos a estar atentos al chat para poder ir contestando sus preguntas y para poder ir también teniendo un poquito de interacción, aprovechando que somos una cantidad que nos permite tener cierta interacción a través de estas plataformas. Buen día. Jonathan, que está ¿Dani? silenciado, sí. ¿Comenzamos con la presentación? Sí, ¿Sí? podemos comenzar. Bien. ¿Me confirman, por favor, si lo están viendo? Sí, se está viendo. Sí. Ya. Bien. Entonces, primero, ¿cierto? Recalcar que si bien es un espacio en donde vamos a conversar algunos elementos de accesibilidad que son muy útiles y necesarios para estudiantes con discapacidad sensorial, y también en algunos casos dificultades del aprendizaje, el espíritu de este webinar es ir cada vez como instalando más en nosotros la perspectiva de que nuestras clases tienen que ser de diseño universal, o que todos nuestros estudiantes puedan participar de las instancias de aprendizaje sin distinción de si tienen discapacidad o no. ¿Ya? Pensando, ¿cierto?, como desde una perspectiva inclusiva, y también que anticiparnos de esa manera al trabajo va a significar hacer menos adecuaciones sobre la marcha y que sea más fluido la generación de los materiales, la clase, las evaluaciones. Es decir, desde el inicio tenemos pensado que cualquier estudiante puede llegar con necesidades especiales, puede llegar a nuestro curso, va a hacer que el proceso sea más fluido. ¿Sí? Además, desde hace bastantes años ya la universidad como se ha declarado abierta, inclusiva y muy preocupada por estos temas. En la universidad hay cerca de 200 estudiantes vinculados con el PIANE, el programa de acompañamiento a alumnos con necesidades especiales, que además es un programa voluntario. Hay muchos otros estudiantes que también pueden tener necesidades educativas especiales que no están como en nuestro registro. ¿Sí? Por lo tanto, entender que los grupos de estudiantes son diversos, ¿cierto?, es clave para poder preparar nuestras clases y que sean posibles de aprovechar por todos, ¿sí? Que el aprendizaje en ese sentido sea en equidad. Entonces, después de este encuadre y que podemos ir conversando durante esta sesión sobre el tema, les comento que hoy día vamos a ver primero algunas características importantes respecto de la discapacidad sensorial y los sistemas de apoyo que utilizan, para luego pasar a revisar ciertas herramientas más específicas en algunos programas que son de uso recurrente en la generación de materiales para sus clases. PowerPoint, Word, herramientas de YouTube y también Zoom, que es desde donde se transmiten, ¿cierto?, las clases online. Entonces,
Primero vamos a puntualizar algunos elementos muy importantes de la discapacidad visual. Dentro del ámbito de la discapacidad visual hay dos grandes grupos, están las personas ciegas y las personas con baja visión. Las personas ciegas son las que no ven absolutamente nada o tienen muy poca percepción visual y que se apoyan principalmente en el oído y en el tacto. Y las personas con baja visión sí tienen un resto visual que es aprovechable, ¿cierto? Y que de hecho se potencia para que pueda usarse de manera óptima, y también se apoyan bueno, en su resto visual y en el oído. El espectro de campo visual es súper amplio. Hay personas en este espectro que ven muy poquito, pero que no alcanzan a ser catalogadas como ciegas, y otras que ven bastante y su visión funcional casi no requiere del uso de herramientas o de estrategias adicionales. La precisión respecto de las necesidades de los estudiantes van en una carta que el PIAN envía a principio de semestre a los profesores o a las unidades académicas, ¿cierto? De cada facultad. El PIAN tiene identificados algunos de estos casos, y en esas situaciones se especifican cuáles son las adecuaciones y el nivel de visión que los estudiantes manejan. Y en cuanto a los sistemas de apoyo, las personas ciegas, como decíamos, se apoyan mucho más en el tacto y en el oído, y en espacios de aprendizaje digital lo que más utilizan son lectores de pantalla. Los lectores de pantalla son programas que se adicionan a cualquier computador, pueden adicionarse, o vienen incluidos en los sistemas operativos de los computadores. Eso desde hace un par de años a la fecha ya viene incorporado y no es necesario cargar un programa adicional. Y lo que el lector de pantalla hace es detectar la información visual que está en la pantalla, ¿cierto? Y la transforma a un formato de audio. Siempre y cuando la información esté puesta en esta pantalla, de manera que el lector la identifique y la detecte. Si es información de texto, la va a detectar sin ningún problema y la va a pasar a audio. Sin embargo, si es información de imagen, como gráfico, fotografía u otras cosas que nosotros mostramos, esquemas que mostramos a través de un formato más visual, va a requerir cierta descripción de ese texto para que el lector de pantalla pueda pasarlo a audio y pueda leerlo. Ya, en caso contrario, el estudiante no va a tener acceso a esa información. Al costado izquierdo ven los lectores de pantalla más conocidos. JAWS, que es de pago, tiene una licencia, pero es el que las personas ciegas más conocen, más utilizan. En Chile es el que más se promueve desde la educación escolar de personas ciegas. Luego está el NVDA, que es un lector gratuito, cumple las mismas funciones de JAWS. Ambos y también VoiceOver, se manejan con comandos de teclado. O sea, las personas ciegas no ocupan el mouse, sino que todo lo que nosotros habitualmente hacemos con el mouse, ellos lo hacen a través de combinaciones de teclado. Y el JAWS, el NVDA es un programa gratuito, está elaborado por una comunidad de personas ciegas, así que se va actualizando eso permanentemente, es de uso libre, y de a poco se ha ido masificando su utilización en las personas que requieren de este apoyo. Y VoiceOver funciona en sistemas de Mac y viene incorporado en el sistema operativo del computador. Lo mismo para dispositivos móviles, también viene con VoiceOver. En Android utilizan otro sistema, pero también es posible un lector de pantalla de celulares en esos dispositivos. Y al costado derecho ven amplificadores de pantalla o sistemas de accesibilidad que también son parte de los sistemas operativos de los computadores. Si uno ingresa al menú o al panel de control, va a ver ahí que hay varias herramientas de accesibilidad, entre ellas amplificadores de pantalla, lupas, también lectores de pantalla. Para personas que tienen discapacidad motora, hay ciertas configuraciones de teclado que les van a permitir navegar también, ¿cierto?, de una forma mucho más acorde a su capacidad para manejar este teclado. Ya, si hay movimientos involuntarios, uno puede configurar que se bloqueen algunas teclas o que se marquen repetidamente para que el sistema entienda qué es lo que se quiere digitar. Y al final
está Census Access, que es un servicio online que permite convertir formatos de texto. Si yo tengo, por ejemplo, un PDF que está en imagen, y como está en imagen no es posible que lo lea un lector de pantalla, entonces yo puedo pasarlo a un formato de texto como Word o un PDF accesible. Entonces yo en este servicio online tomo mi archivo, lo subo, pido que se convierta al formato que yo necesito y eso me llega a mi correo electrónico. ¿Sí? Luego de ese proceso yo puedo entregar el material a los estudiantes y está en condiciones óptimas para que pueda ser utilizado con lector de pantalla. Y también para que se pueda amplificar. ¿Sí? De repente tenemos fotocopias u otros materiales que en realidad al ampliarlos quedan muy borrosos, muy difusas las letras, entonces también este tipo de programas nos ayudan a mejorar la calidad de ese material. No sé si hay preguntas, Jonathan, por ahora, que veo el chat que... No, en verdad en el chat hay mucho comentario que había una participante que tenía problemas de audio, pero ninguna pregunta hasta ahora. Okay. Margarita nos escribe, dice, tengo una pregunta. Margarita, si gustas lo escribe en el chat o activas tu micrófono. Estaba pensando que me entró la duda de todos estos recursos que presentaste, los lectores de pantalla y los amplificadores de pantalla, todos esos recursos que el estudiante puede utilizar en su computador cuando está trabajando con el material, pero me imagino que también hay cosas ahí que nosotros tenemos que considerar para que ellos puedan hacer uso de estos recursos, como lo que mencionaron de utilizar el formato Word. Sí, hay ciertas recomendaciones cuando uno elabora ese tipo de materiales que las vamos a ver en detalle como en la práctica durante el desarrollo de este webinar. Sí, pero hay cosas que hay que tener en mente, si no cumple la función de ser accesible. Sí. Gracias. Y en el chat Viviana nos pregunta si Census Access es gratuito o de pago. Es gratuito. Sí, es gratuito. Como por Google lo pueden buscar y llegan a la página. Sí, hay una pestaña que dice conversión de texto o de formato y ahí lo pueden comenzar a utilizar. Entonces, respecto a la discapacidad auditiva, ¿cierto? También vemos que hay dos grupos grandes, que son las personas sordas y las personas con hipoacusia. ¿Ya? Las personas sordas son las que no escuchan absolutamente nada o tienen un resto auditivo muy mínimo, ¿sí? Y por lo tanto utilizan para comunicarse la lengua de señas chilena. ¿Ya? Esta lengua de señas es una lengua propia, tiene ciertas configuraciones manuales muy particulares de la lengua de señas chilena, y va acompañado de una cultura propia, ¿sí? Por lo tanto las personas sordas pertenecen a esta comunidad y se identifican con ciertas costumbres propias de esta cultura. Para la interacción en clases requieren del apoyo de un intérprete de lengua de señas. Este intérprete media la comunicación y pasa, por decirlo de alguna manera, de la lengua español hablada, ¿cierto? Y escrita en algunos casos también, a la lengua de señas. Hace ese traspaso lingüístico. Y requieren mucho del apoyo escrito, ¿ya? Escrito y visual. Es el sentido como en el que más se apoyan al tener disminuido lo auditivo, en el sentido de la vista. Por lo tanto, se favorecen mucho de información a través de esquemas, de colores, de información organizada, como por viñetas o en tablas. ¿Sí? Es algo que favorece bastante el acceso y la comprensión de información. Lo mismo para las personas con hipoacusia, también es muy importante el sentido de la vista, pero ellos tienen un resto auditivo que utilizan, ¿cierto? Y que aprovechan o que complementan a través de la lectura labiofacial. No todas las personas con hipoacusia manejan este sistema, pero para quienes lo hacen es importante que el interlocutor module de buena manera, que tenga un tono de voz adecuado y que también tenga cierta expresión facial que facilite la comprensión del mensaje que se está entregando. Y además, en algunos casos, es útil la amplificación de sonido o la buena calidad del sonido. Dani, Entonces, antes de continuar, perdón, Manuel
Gárate nos escribió que tenía una pregunta, entonces, para resolver inmediatamente su duda. Hola a todos y a todas, gracias. Mira, mi pregunta tiene que ver si ustedes han incorporado también algunas formas de discapacidad motriz, porque hay software de dictado, por ejemplo, y que no solamente sirven para las personas que tienen problemas de motricidad en sus brazos, sino que también permite a quienes no somos muy rápidos para teclear, poder dictar y tener resultados muy buenos. Son herramientas gratuitas que hay en Windows, en Mac sobre todo funciona muy bien, y hay un software que se baja que se llama Dragon Naturally Speaking, que ustedes le dictan. Hay que entrenarlo 2 o 3 horas y después todo lo que ustedes dictan se va convirtiendo a documento Word de inmediato con un 95% de acierto, usando un buen micrófono. Es bien impresionante. Yo creo que se podría agregar también para personas que tienen discapacidad motriz y para quienes no tienen una agilidad en teclear de modo natural o no han tenido cursos de dactilografía. Eso. Sí, Manuel, muchas gracias, porque la verdad no es algo que abordemos como el tema de las ayudas para las personas con discapacidad motora, pero efectivamente sí conocemos, como dices tú, que en Word o en el panel de control como de los computadores, ¿cierto? Vienen integradas esas herramientas de dictado. Y también lo que decíamos de teclado, como cierto bloqueo de teclas, o que de alguna manera se adecue a cómo el usuario utiliza como su teclado, ¿sí? Para disminuir la posibilidad de error al digitar. Incluso en el celular se puede hacer. ¿Qué cosa? Manuel, perdón. Perdón. Que no, Manuel, no te escuché lo último. Incluso hay herramientas para hacerlo en el celular también. Sí. Y lo del Dragon, sí hay algunos estudiantes con discapacidad motora que lo han utilizado. Sí, bueno, en el Piane, ahora no es tan posible, pero en el Piane, que tiene su oficina en San Joaquín, los computadores tienen algunos de estos software, como el Natural, lectores de pantalla y otras cosas. ¿Sí? Si en algún momento volvemos como a lo presencial y alguien se interesa, puede ir a conocer toda la implementación que existe como en la oficina. Y hay algunos estudiantes que lo utilizan. Sí, como dices tú, facilita mucho si es que alguien tiene dificultades para escribir, hacerlo a través de la detección de voz, como de dictado, a través de voz. Sí. Muchas gracias, Manuel. Dani, mira, en el chat María Victoria Letelier nos comenta, en base a la lengua de señas chilena, ¿es particular de los chilenos? ¿No es universal? Comentarte que no es universal, y ante eso Margarita Vidal comenta, las lenguas de señas son propias de cada lengua hablada, e incluso hay diferentes lenguas de señas en español, en inglés, y comentarles también que incluso varían por región. Y luego, Daniela Domínguez nos dice, Dragon Speaking, ¿es gratuito? No, es un programa que se paga, ¿sí? Es con licencia. Tiene distintas versiones, hay algunas que son de un costo más económico que otras, pero como Manuel decía, hay alternativas gratuitas que vienen en los computadores, muy integrados hoy día. Son bastante buenas, sobre todo en el Mac, el dictado de Mac es muy muy bueno en las últimas versiones. Cuando hablaban de los tipos de lenguas de señas, o sea, las diferentes lenguas de señas, que en el fondo serían como los acentos, ¿no? Como la diferencia entre los argentinos hablando español versus los chilenos hablando chileno, ¿cierto? O sea, el castellano como lo hablamos en distintos países, supongo yo. Eso significa que entre una persona que habla lengua de señas chilena versus una persona que habla lengua de señas argentina, ¿se logran entender más o menos? O sea, hay ciertas bases que son similares y que en realidad solamente tengo que aprender qué significa esa seña o qué acepción de esa seña está usando esa otra persona. ¿Cómo Mira, funciona ahí la interconexión entre estas diferentes lenguas de señas? Porque, por ejemplo, no sé, una profesora que sea argentina o profesor que sea argentino, que hable lengua de señas y le está hablando a una persona que hable lengua de señas chilena, ¿logra comunicarse lo suficiente o en realidad son demasiado diferentes? no son tan diferentes, pero son diferentes, ¿ya? Tienen algunos elementos comunes que permiten la comunicación con personas como de otras nacionalidades, ¿sí? pero como son
nacen a partir de cierta cultura, como entre las personas hay muchos términos chilenos que los argentinos no utilizan, ¿cierto? Y viceversa. ¿Ya? Pero sí hay elementos comunes que permiten la comunicación, ¿ya? Pero hay un proceso también como de conocer la manera en la cual se expresan personas de otras nacionalidades para poder llegar a tener una conversación más fluida. Pero hay algunos elementos de base que sí podrían como favorecer una buena interacción. ¿Sí? Pero es importante, como decía Jonathan, saber que es propia de cada país o incluso de cada región. No es universal en ese sentido. Gracias. Bien, entonces para continuar, respecto a la discapacidad auditiva y algunas cosas que hay que tener en cuenta en las clases online, principalmente activar y fijar cámara. ¿Ya? El activar la cámara es muy importante para todos, ¿cierto? Por un tema de comunicación, pero también para las personas con hipoacusia que necesitan hacer lectura labiofacial. Y fijar la cámara para que siempre esté visible el hablante principal, y en el caso de las personas que utilizan lengua de señas, esté siempre el intérprete de lengua de señas disponible en la pantalla, y en un tamaño que el estudiante o la persona que lo requiere lo pueda visualizar claramente. Esas son más funciones que configura quien está frente a la pantalla o los propios estudiantes, pero está la posibilidad en Zoom de fijar pantalla para que esté siempre el recuadro del intérprete disponible. Una buena calidad de voz, ¿ya? Utilizar audífonos que tengan micrófono incorporado cerca de la boca o que tenga muy buena recepción del sonido de este micrófono para que lo transmita sin ningún problema. Mantener la boca despejada y mirar siempre de frente. ¿Ya? A veces hacemos movimientos mientras estamos conversando o estamos exponiendo algún tema, o nos agachamos a recoger algo, o nos damos vuelta. Cuando eso ocurre, ¿sí? Hay que luego repetir la información hacia el frente para asegurarnos de que todo eso está siendo transmitido sin problema a todos los estudiantes. Y otras cosas que vamos a ver durante este webinar, que es incorporar subtítulos, transcripciones o los apuntes a nuestras clases, ¿ya? Para que lleguen a más personas el material que estamos entregando. Y siempre, si es que hay una persona sorda que usa lengua de señas, que esté un intérprete acompañando esa comunicación. Jonathan, no sé si hay preguntas. Bien, como para activar un poco los conocimientos, quisiéramos hacerles la siguiente pregunta, para que puedan votar. ¿Saben si en sus cursos han tenido estudiantes con discapacidad? Pueden responder sí, no, no lo sé. Ya, ¿han votado? Vamos a ver. En base a los resultados que ustedes mostraron, de los presentes, 18 personas han tenido estudiantes con discapacidad, 3 no, y solo una persona señala que no lo sabe. ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad todos, de alguna u otra forma, se han visto expuestos a estudiantes con necesidades educativas especiales, los cuales instancias como estas hacen que sean cada vez más necesarias dentro de la formación de cada uno. Así que muchas gracias por responder. Dale. Hay otra pregunta, Jonathan. Ah, ok. Sí, respecto a los tipos. Bien. Y ahora sabemos que pueden haber tenido más de un estudiante con más de un tipo de discapacidad, pero en base a eso, queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de discapacidad tienen esos estudiantes? ¿Visual, auditiva, motora, trastorno del espectro autista, dificultades específicas del aprendizaje u otra?
Veamos los resultados. La mayor cantidad de estudiantes que han tenido han presentado discapacidad auditiva, pero más abajo, siendo un número no menor, nos encontramos con la discapacidad visual y la discapacidad motora, y anterior a eso estaban los estudiantes con trastorno del espectro autista. Y más abajo tenemos dificultades específicas del aprendizaje. Así que muchas gracias por compartir sus experiencias. Bien. Pasamos ahora a ver Word, así que voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles el archivo. Bien, vamos a ver en este documento algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando elaboramos materiales utilizando Word. El formato de Word es lo más legible por los lectores de pantalla, más que los PDF que están en formato de texto. ¿Sí? Eso requiere un poco más de revisión. Entonces, si queremos como estar seguros que ese material no va a tener problemas de legibilidad con un software lector de pantalla, siempre es más recomendable hacerlo en Word. Ahora, para que ese proceso sea el más óptimo, hay que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, para las personas que tienen baja visión, utilizar siempre un tipo de fuente que sea sans serif. Los más conocidos sans serif es Verdana, Calibri, Arial, ya que son tipos de letra que no tienen estos adornos o remates que tienen más curvas, ¿sí? O más diseño. Y eso al amplificar la pantalla dificulta la legibilidad. Por eso preferimos usar tipografías de letra más recto, como los de la familia sans serif. En cuanto al tamaño, que siempre sea superior a 12, ¿ya? Mínimo 12, y para los títulos 14 o más. Ojalá que tenga cierto espacio entre las líneas, ¿cierto? Porque una persona que tiene visión borrosa o que no logra focalizar bien por ciertas como patologías visuales de base, ¿cierto? Se va a beneficiar mucho más de que el material esté más grande y que no estén tan juntas las líneas unas entre otras. Entonces, siempre que sea superior a 12, los títulos 14, y ojalá que tenga un interlineado. Respecto del contraste, si pensamos que las personas con baja visión también van a tener dificultades para distinguir la figura del fondo, ¿cierto? En cualquier material, es muy importante preocuparse del contraste. Entonces, aquí hay una paleta posible de contrastes. Siempre los más utilizados son el negro con el blanco o los matices del gris, pero hay personas que utilizan combinaciones mucho más particulares. En el caso de que sean estudiantes acompañados por el PIANE, ustedes van a recibir esa información específica, ¿cierto? Y si no, o también pueden dirigirse directamente a la persona y consultar cuál es el contraste que más les beneficia. Aquí hay ejemplos, estos son de un material del Senadis, para orientar algunas de las combinaciones, pero siempre lo más recomendable es acercarse a las mismas personas. Respecto de la estructura de navegación, si pensamos que las personas ciegas usan un lector de pantalla que va detectando información de texto, es importante dar organización al documento para que la persona pueda navegar por él de manera ordenada. Y que si quiere leer el título 1 y después leer el título 8, no tenga que recorrer todo el documento, sino que pueda saltárselo con combinaciones de teclado que permiten esa acción. Entonces, cuando yo genero un documento, la organización la doy a través de los estilos o los títulos. Este documento ya está listo, pero yo, para que no nos detengamos en eso, ¿cierto? Pero yo les voy a mostrar que, por ejemplo, en este primer título, que se llama formato de texto, si yo lo marco, ¿cierto? Me destaca en esta pestaña de estilos que es un título de nivel 1. En cambio que es un subtítulo, que es un tipo de fuente,
está en un título de nivel 2. Yo configuro ese tipo de cosas, yo marco este texto, me voy a título, aquí pongo que es un título de nivel 1, si quiero modificar algunas cosas de formato, como tipo de letra, tamaño, lo hago en este apartado y luego actualizo, para que cuando yo genere nuevos títulos, los marque si son de nivel 1 y de nivel 2 y me vaya organizando este documento. Puedo ver cuál va a ser la organización final si yo me voy aquí a la pestaña Vista y pongo panel de navegación. Al hacer eso, se me despliega un cuadro al costado que muestra todos los títulos y subtítulos que tiene este documento. Entonces, una persona que usa lector de pantalla, ¿cierto? Podría decir, ya me interesa ver formato de texto, tamaño de fuente, pero después quiero ver el contenido visual. ¿Ya? Y a través de comandos salta al lugar del documento donde está esa información. También esta función me sirve si es que yo quiero crear índices de los documentos. Entonces, para eso, ¿cierto? Yo me pongo al inicio del documento y voy a referencias, tabla de contenido. Y armo aquí mi tabla de contenido de este documento. Me quedo ordenado en un índice y además al costado tengo los títulos o subtítulos que contiene. Luego, para seguir, pero para seguir con este documento, otra cosa importante son las descripciones de imágenes. ¿Sí? Como decíamos, los lectores de pantalla no leen la información que queremos transmitir a través de una imagen y para eso vamos a necesitar describirla. Y para generar esa acción, yo pincho sobre la imagen y arriba se me abre una opción que se llama formato de imagen. Yo aprieto en formato de imagen y me voy a texto alternativo. Al hacerlo, se abre como este panel al costado izquierdo, en donde yo escribo cuál es la descripción de esta imagen. En este caso, ¿cierto? Dice que es una imagen que está dividida en dos partes, costado izquierdo, costado derecho, y qué es lo que aparece ahí, ¿cierto? Una mujer que está sobre la parte de atrás de un camión de color blanco celeste, con una antena de energía eólica, y al costado derecho un hombre que instala una torre eólica sobre el mismo camión. Dani, bueno, Margarita nos escribe en el chat y hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aplicar estos principios para otro tipo de recursos, como por ejemplo las presentaciones en PowerPoint? Comentarle a Margarita que al ser PowerPoint de la misma familia de Microsoft, las características son las mismas. Por lo tanto, aprendiendo esto, no es tan complejo posteriormente aplicarlo en algunos programas como lo son PowerPoint. Es muy intuitivo la forma en la cual uno después lo realiza. Sí, cuando Manuel Parra explique PowerPoint, muestre PowerPoint, puede mostrar dónde está la opción, pero como dice Jonathan, es igual. Están las mismas posibilidades tanto en Word como en PowerPoint. Daniela Domínguez levantó la mano. Que yo me acuerdo, solo trabajaba haciendo índices, no estaba pensado en esta aplicación, ¿cierto? Pero cuando uno hace índices, también tiene como un índice de figuras, un índice de tablas. Eso también es recomendado como para ir, por ejemplo, para que puedan volver fácilmente a las tablas, fácilmente a las figuras, o es más recomendado que todo sea como un solo índice plano y que vaya el subtítulo, la figura y todo como en el mismo, como en un orden secuenciado. O sea, es muy recomendable lo que dices tú, ¿sí? Porque lo que revisamos recién es información más de organización de texto, ¿cierto? Y dentro como de esos apartados pueden haber imágenes, pero si podemos construir un índice de imágenes, también es muy valioso, ¿sí? Porque le permite a la persona como ir directamente entre una imagen y otra. Sí, también es algo muy útil. Y Margarita... No, que ahí es importante que tengan descripción las imágenes, como no olvidarnos de eso. Y Margarita nos escribe también en el chat que dice, eso implicaría en todo caso que compartieran los materiales en formato PPT y no en PDF, ¿cierto? Comentarles también que muchas veces podemos crear también material en PDF, pero que cumpla características de accesibilidad como las que estamos viendo.
como fue recién lo que vimos en caso de los índices. Así que posteriormente podemos explicarles o mostrar o mandarles mejor el material respecto a cómo se realiza. Por Perdón, pero último, ahí, perdón, una sí. sola pregunta respecto a lo que dice Margarita. Cuando uno pasa un Word a PDF, por ejemplo, y uno ya le ingresó, por ejemplo, texto alternativo a las imágenes, ¿eso lo lee PDF? No, ya. Claro, Requiere, era como para sí, hacer el acento requiere, porque, no te iba a decir que requiere de revisión. Cuando uno abre ese PDF, hay opciones de revisar la accesibilidad que tiene y de mirar el etiquetado del documento. Entonces siempre es necesario abrir el PDF, revisar que se hayan transferido las mismas elementos de Características. accesibilidad que cuando estaba en Word. Sí. Y por último, en temas de Word, para pasar a los demás temas que nos reúnen hoy día, en relación a las tablas, nunca usar tablas de imagen, sino que preferir siempre usarlas en formato de texto. ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen que está aquí, ¿cierto? En imagen, pero siempre usarla así, en formato de texto y organizado. Organizado en el sentido de que cada fila se corresponda con cada columna y no tengamos combinación de celda, ¿cierto? Que al avanzar con el lector de pantalla se pierda en el orden de esa información. ¿Sí? Entonces, que siempre respete como esta forma. Manuel. Manuel, ¿estás por ahí? Manuel Parra. Sí, estoy. Ya. Estaba muteado. Sí, estoy por acá. Les comentaba que vamos a pasar a revisar lo que ahora algunas cuestiones que pueden resultar bastante útiles respecto al uso y al manejo de PowerPoint. Si bien quizás hay algunos elementos que ya hemos revisado con Dani que tienen que ver con la accesibilidad, con las características del uso de letra, de tamaño, todo lo que se explicó en Word es también aplicable a la aplicación PowerPoint respecto al uso de los textos, de las imágenes con la descripción, con el texto alternativo y también con el uso de los colores. ¿Ya? Así que todas esas recomendaciones que acaba de mencionar Dani también las podemos extrapolar al uso de PowerPoint. Y lo que vamos a ver específicamente nosotros es cómo vamos a ir creando cierto tipo de material que tiene que ver con el uso de PowerPoint. Para eso voy a compartirles mi presentación, así que me indican con dedito arriba si es que pueden estar viendo mi PowerPoint, por favor. Gracias, ahí agradezco. Entonces, cuando nosotros tenemos esta aplicación de PowerPoint, nosotros vamos a tener distintos menús acá arriba y distintas opciones dentro de la barra de herramientas, y una de ellas va a ser presentación con diapositivas. Revisen ustedes cuando tengan tiempo, cuando tengan ahí alguna disponibilidad de estar trabajando con PowerPoint, si es que tienen esta pestaña o este botón dentro de la barra de herramientas. Si es que no lo tuvieran, yo lo que les recomiendo es ir a Google y poner Office 365 UC y automáticamente los va a redirigir al sitio web de la universidad, de la Dirección de Informática, para que puedan descargar de manera gratuita el programa de Office 365 que contiene todas estas aplicaciones como Word, PowerPoint, Excel, Publisher y qué sé yo, todo lo que viene en el paquete de Office, para que lo puedan descargar en sus computadores con la versión más actualizada y la versión que contiene esta opción que vamos a revisar a continuación. Es totalmente gratuita, la pueden instalar hasta en 5 dispositivos con la misma cuenta, así que los académicos y académicas, funcionarios de la OCDE, tenemos acceso a poder descargar este programa y poder ocuparlo. Entonces, vamos a nosotros hacer una grabación de diapositivas. ¿Para qué? Para generar un material que vamos a articular nosotros como una PPT narrada, ¿ya? Entonces, vamos a dar clic acá en grabar con presentación con diapositiva, y aquí nosotros podemos elegir si grabamos desde la diapositiva actual, es decir, desde esta que está creando documentos accesibles, o vamos a grabar desde el principio, ¿ya? Veo la luz del chat, no sé si hay comentarios o necesitan algo. No, No es lo que sé. Manuel Gara te estaba preguntando de dónde descargar precisamente todo.
Ah, Y ok. Daniel justo le había respondido de Office 365. Así que Ya, puedes súper. googlear Office 365 UC y te va a aparecer inmediatamente el link donde lo puedes descargar. En cualquier caso, Tocayo Manuel, le podemos enviar luego el link correspondiente para que haga la descarga, ya en el correo que siempre enviamos al final de la sesión. Eso. Si se fijan ahora deberíamos estar viendo una pantalla negra, donde en la esquina superior izquierda tenemos 3 iconos que es grabar, detener, reproducir. Pueden ver eso, ¿cierto? Sí, perfecto. Y a los costados tenemos ahí algunas flechitas. Yo voy a ir cerrando un poco la cámara de zoom para poder habilitar la otra acá abajo. Ahí. Entonces, arriba también tenemos la opción de poner notas, ¿cierto? En el caso de que, por ejemplo, haya una diapositiva en el cual yo quiera narrar o escribir algo que sea muy importante, que no se me vaya a olvidar, también podría aquí escribir algo. Perdón. Acá podría escribir algo en el espacio de las notas para que pueda tenerlo en consideración al momento en que vaya a realizar la narración. Luego acá abajo tengo una serie de marcadores. ¿Ya? Este es como un puntero láser que me va a poder ir ayudando al momento en que voy haciendo la narración. Un destacador como una especie de un lápiz, ¿no es cierto? Acá tengo un destacador más bien de palabras o de elementos que voy a poder ir marcando o que voy a poder ir pintando de cierto color. Y también si es que me equivoqué y quiero eliminar todo esto, tengo el uso de la goma para que la presentación o lo que estoy mostrando, lo que estoy narrando, no quede tampoco marcado. Luego acá abajo tengo el micrófono, desactivar micrófono o activar micrófono, y eso me permite a mí hacer la narración para que yo pueda ir teniendo lo que voy diciendo en el micrófono para que vaya quedando grabado en la diapositiva. Acá voy a activar la cámara. Si se fijan, aquí se activó mi cámara sin el filtro que tenía puesto en zoom. Ahí se ve atrás como en la habitación en la que estoy. La vamos a dejar ahí y yo puedo, en el transcurso del relato que voy haciendo, de la narración que voy haciendo, yo la puedo ir quitando. ¿Ya? Ahora la voy a dejar activa en función de que vamos a ir dejando un registro al inicio, que les conviene, por ejemplo, para dar un saludo, para dar la bienvenida. Las personas y los estudiantes que hacen lectura de labio facial, también es importante que quizás puedan mantener ustedes la cámara y le va a ir otorgando otro elemento que es muy importante, la accesibilidad de los materiales que van a ir creando ustedes. Luego acá arriba tengo un botón que es de configuración, y esto tiene que ver con cuestiones quizás un poco más como técnicas. Aquí está el uso de los micrófonos, ¿ya? El micrófono que está habilitado y que va a ir captando el audio. En este caso está puesto este micrófono, y ustedes ahí ven los distintos micrófonos que están disponibles en mi computador y son los que he ido trabajando. Y la cámara web, que es la cámara web convencional que tiene el notebook en este momento, o pueden también tener acceso a una segunda cámara o una cámara de apoyo, que es una aplicación que se puede instalar, que también les podemos mandar el link en el caso de que quieran hacer una demostración. Pueden ocupar su smartphone, su tablet, su iPad, lo que sea, para poder ir grabando y dejando también, perdón, la grabación. Y también, bueno, tengo Snap Cámara, que son para este tema de los filtros que hemos ocupado en algunas reuniones o algunos compromisos sociales que de repente se hacen hoy en día por Zoom. En este caso, como modo ejemplo, vamos a dejar la cámara integrada de nuestro computador, y lo que vamos a hacer ahora es grabar. Entonces, vamos a dar clic acá en el botón grabar de la esquina superior izquierda, te hace el conteo regresivo, y si se fijan acá, en mi cámara ya apareció un puntito rojo que indica que ya estamos grabando, y acá me indica el número de diapositiva en el que estamos y la cantidad de tiempo que llevamos grabado. Entonces, cuando vayamos a avanzar hacia la siguiente diapositiva, luego de hacer toda la introducción, yo les recomiendo parar la narración, avanzar, y una vez que ya estamos en la siguiente, seguir hablando, ¿ya? No hacerlo de manera continua, porque cuando yo hago el cambio a diapositiva, PowerPoint corta como lo que yo estoy narrando, corta la grabación, corta el registro y lo vuelve a de alguna manera como comenzar. Si se fijan acá, llevo 40 segundos de total de la grabación y llevo 20 segundos dentro de la diapositiva. ¿Qué pasa si yo me equivoco? Yo puedo detener la grabación,
detener la grabación, y se fijan acá en la esquina inferior derecha, que mi cámara está suspendida, yo no estoy hablando, y puedo hacer una eliminación de, por ejemplo, borrar la grabación de la diapositiva actual. Entonces aquí todo lo que yo narré, todo lo que yo relaté en esta diapositiva, se va a borrar y voy a poder grabarlo nuevamente. O puedo borrar, perdón, toda la grabación que he hecho en todas las diapositivas, es decir, desde el inicio. En este caso voy a borrar solamente la de la diapositiva actual, y si se fijan, esta cámara volvió a estar activa porque es lo que yo les estoy hablando ahora y ya no quedó el registro. Entonces podría avanzar, podría ir quitando mi cámara, tampoco es tan recomendable. Ya iba a depender de cómo ustedes vayan a ir creando, ¿no es cierto?, el material. Voy a seguir grabando desde esta diapositiva, ¿cierto?, viendo todo lo que habló Dani sobre la discapacidad visual. Hago la pausa, sigo, les menciono el tema de los sistemas de apoyo, discapacidad auditiva, y bueno, ahí cometí un error porque seguía hablando. Entonces siempre tienen que ir fijándose en esas cosas que son de alguna forma bien importantes. Y ahí vamos a detener la grabación, ¿Y qué es lo que vamos a hacer para guardar esto? Vamos a cerrar en el botón de la esquina superior derecha, vamos a cerrar en el X, y fíjense acá, mi primera diapositiva contiene la narración que yo hice. No estoy seguro si lo compartí con audio, así que se los voy a compartir nuevamente para que ustedes puedan escuchar. Fíjense acá. Y si se fijan acá, en mi cámara ya apareció un puntito rojo que indica que ya estamos grabando. Y acá me indica... Entonces, si lograron escuchar, fue lo mismo que yo relaté en el momento que estábamos haciendo la grabación. Eso va a quedar. La idea es que si van a hacer esta narración de PowerPoint o de una clase, que puedan generar un material, un recurso audiovisual que vaya a quedar disponible para todos y todas las estudiantes, puedan, como sugerencia, crear un guión que es como una estructura de lo que van a ir diciendo en cada una de las diapositivas que van a ir hablando. Una vez que yo tengo creado este material que ya grabé con diapositivas, yo lo que voy a hacer es ir a a archivo, y guardar como, ¿ok? Y en guardar como, lo que vamos a elegir acá, dentro de los tipos, va a ser, acá, video MPEG4, que es la extensión de archivo .mp4, es decir, para que me quede en un video. Lo voy a elegir ahí, lo voy a guardar, y si se fijan acá abajo, en el inferior de la barra de PowerPoint, hay una barra que me está cargando y que va a ir guardando todos los registros que hice yo en un video. Esto se va a demorar dependiendo de la cantidad de contenido que ustedes, y de narración, de relato que hagan dentro de la presentación, y una vez que tengan todo este archivo, lo guardan en su computador, y vamos a pasar y vamos a ir articulando este material también en YouTube. YouTube, una de las particularidades que tiene es que nosotros podemos ir agregando subtítulos. También tenemos la posibilidad de agregarlo acá desde el mismo PowerPoint, así que también es otra opción de ir añadiendo subtítulos al material que vamos creando. Es un subtítulo que también funciona por el tema del dictado por voz, que ya lo mencionaron en alguna oportunidad. Vamos a verlo en esta creación con el tema de los subtítulos generados automáticamente por la plataforma YouTube, ¿ya? Y ahí en YouTube vamos a tener dos opciones que van a ser de alguna manera súper útiles en relación a que si ustedes crean el guión, o si solamente vamos a trabajar con lo que YouTube reconozca por lo que ustedes están hablando. Entonces, bueno, Manuel, ahí sí, Jonathan. Antes de continuar, tenemos unas preguntas. Sí. Levantó la mano Daniela Domínguez para que pueda hacernos la pregunta antes de avanzar con el tema de subtitulado. Sí. Ahí, hola. La pregunta es, en el fondo, como aparece este cuadro de video inserto en la diapositiva, cuando uno lo graba, ¿queda ese cuadrado ahí? O sea, uno, para hacer el diseño de la diapositiva, tiene que evitar ese cuadrado.
tiene dimensiones estandarizadas como para que uno pueda dejar ese cuadrado así, no sé, ponerle un cuadrado físico por mientras, de modo que toda la diapositiva quede hecha sin ese cuadrado, Sí, porque comprendo. ahora cuando tú lo mostrabas perdíamos parte de la información de la diapositiva pero no sabía si eso así lo veían los estudiantes o, no veía, o nos ven a uno como fuera de la diapo en el fondo. No, ellos te van a ver ahí, ellos te van a ver ahí, pero el registro, este registro que tenemos nosotros acá, tú lo podrías mover o lo podrías agrandar dependiendo de la necesidad también. Entiendo, y lo hemos conversado en alguna oportunidad con la Camila, que es intérprete de lengua de señas, que hay cierta dimensión para la persona que está hablando o que está narrando, ¿ya? Entonces también sugerimos que se mantenga en un tamaño que sea acorde a la visualización de los estudiantes. También tenemos estudiantes con baja visión y algunos que hacen lectura de labio facial, entonces también hay que tener cierta consideración respecto a esto. Nosotros en algún momento creo que lo conversamos con la Cami y tiene que tener por lo menos un tamaño. Se los podemos enviar ya especificados. No lo recuerdo ahora, pero eso sí ustedes lo pueden ir cambiando. Si quieren que esté acá, si quieren que esté en otro lado, si quieren que esté arriba. Pero claro, sería una buena idea, Daniela, que quizás pudieran consignar un espacio dentro de la diapositiva como un cuadrado en el mismo diseño para que quedara la cámara donde va a mantenerse el relato. ¿Ya? Ahí, perdón, solo para complementar, en el tema de la lectura labiofacial, la barba, ¿cómo funciona la barba ahí? Porque es mucho más difícil, o no sé, supongo, leer labios a alguien que tiene una profusa barba que una persona que no la tiene, ¿no? Imagino que sí, yo creo que la Dani nos puede ayudar en eso, pero también hay que tener algunos otros elementos técnicos respecto a la misma grabación que va a hacer. Si se fijan, mi cara está parcialmente iluminada y el ideal es que tuviera muchísima iluminación y que de alguna forma se viera lo más nítida posible. En el caso que grabé ahí, tampoco acompañaba la luminosidad de la habitación en la que estaba, entonces ese también es un elemento que hay que considerar. El tema del micrófono, que tengan una buena calidad de micrófono, aparatos técnicos. Decían en algún momento, oye, se escuchan perritos. Yo no tengo perritos, así que ahí le voy a echar la culpa a la Dani. Pero yo no tengo micrófono y yo ocupo otro micrófono que yo lo toco y se silencia. Entonces también si pueden optar a otro micrófono de mejor calidad sería ideal. De hecho, ¿Ya? Manuel Gárate comenta en el chat que se recomienda siempre la iluminación directa y el anillo de luz en esos casos es muy bueno. Yo tengo se lo voy a mostrar acá, pero es demasiado pequeño y no sirve muchísimo. Bien ahí, tocayo, muy bien, tocayo. Manuel, antes de continuar, tenemos algunas como consultas en el solo chat. iba a mostrar que, claro, yo por necesidad, y se lo mostraba a Daniela y a Jonathan, terminé adquiriendo uno de estos micrófonos que son de condensador, que de alguna forma van captando mucho mejor la entrada de sonido y de lo que yo puedo ir narrando, por el tema de la gran cantidad de asesorías también y trabajo que hacemos por Zoom en este mismo contexto. Así que contar con un elemento y con aparatos tecnológicos de buena calidad, sin duda van a ir mejorando los registros, Daniela, que podamos hacer. Y creo que quedó pendiente ahí el tema de la barba, que no sé, quizás Dani nos puede ayudar. Sí, bueno, no es únicamente eso, ¿cierto? Como decías tú, la iluminación, la buena modulación. Ahora, cualquier como elemento que interfiere en la visualización de los labios, sí afecta la correcta lectura labiofacial. Sin ir Entonces, más lejos, claro, la misma mascarilla en este sí, la contexto. mascarilla. Entonces, si notamos que la barba es un elemento que interfiere en eso, claro, entonces es mejor reducirla o eliminarla. En el caso que se pueda, claro. Sí. En el caso Oye, que se pueda. sí, o sea, solo les comento a modo de dato, mi esposa es profesora de inglés, bueno, coordinadora de un colegio de inglés bilingüe, entonces es muy importante poder ver
ver la boca para el tema de la pronunciación y todo. Y adquirieron unas mascarillas que son transparentes, muy parecidas a las que aparecen en los programas de televisión, así que eso también puede ayudar para que ustedes, si están haciendo clase híbrida, puedan también adquirir ese tipo de mascarilla o de protección, ¿ya? Eso. ¿Continuamos? ¿Sí? Habían Sí. unos par de preguntas que pudiésemos responder a modo de Sí. continuar. Por ejemplo, Marina dice, disculpa, ¿todo esto es para grabar material, no para clases presenciales? Depende, porque si tú quieres dejar un registro, bueno, también podrías dejar el registro en la grabación de Zoom, cuando muestras tu material, tu PowerPoint, qué sé yo. Pero si quieres generar un material complementario para que quede, por ejemplo, dispuesto en un canal de YouTube, que me imagino que algunos ya han creado, o si quieres de alguna forma ir acumulando material del desarrollo mismo de tus clases, te sirve perfecto para poder hacer mini cápsulas de algún contenido específico, cosas que no sean tampoco tan extensas. Las cápsulas se recomiendan, cápsulas de contenido, se recomiendan dentro desde el minuto hacia los 5 u 8 minutos, no más, porque está comprobado, de acuerdo a distintos estudios o literatura que habla respecto al tema, que ya al minuto 5 el estudiante de alguna forma también va perdiendo el interés de ir captando o poniendo atención al video. Entonces, es básicamente eso, generar tipo de contenido complementario o del mismo desarrollo de la clase. Pero en ese Luego, sentido, perdón, solo agregar algo, en ese sentido es mejor hacerlo así, por ejemplo, si tenemos a alguien con discapacidad auditiva, porque va a estar mirándonos la boca o lo que estemos diciendo, y para los que no tienen algún tipo de discapacidad auditiva, también les sirve a los estudiantes, por ejemplo, yo soy súper buena para mover manos y para poder hacer como énfasis y cosas por el estilo. Es más entretenido ver a alguien haciendo eso que solo escuchándole la voz o por el estilo. O sea, como que tiene varias funcionalidades, ¿no? es lo que Porque Zoom, Sí, o comentaba sea, a un comienzo Daniela, que esto está pensado en la diversificación de la enseñanza, o sea, no solo estudiantes con algún tipo de discapacidad se ven beneficiados, sino que también todos los estudiantes de la sala de clases que a lo mejor tienen otro estilo de aprendizaje. sí, solo hacer como súper enfático en que al momento de crear este tipo de material, siempre es ideal contar con un guión de relato respecto a cada una de las diapositivas que vamos a ir teniendo, y este guión también lo podemos disponer, por ejemplo, en Canvas, como un texto que sea o que tenga la posibilidad de ser descargado y que el estudiante también lo pueda revisar, que tenga también, por ejemplo, este material, el tema de los subtítulos para las personas que puedan hacerlo, e inclusive la plataforma YouTube te permite de alguna forma transcribir o transformar, ¿cierto?, la narración en un subtítulo automático, o también hacer este cambio de idioma, que también es posible hacerlo en YouTube para que de alguna forma la accesibilidad del material no sea para algunos, sino que sea más bien para todos. Ese es Mar- como el componente que queremos articular en esta idea. Jonathan, Margarita levantó la mano. Sí, Margarita. solo quería hacer una sugerencia porque en enero participé de un taller en el CDDOC sobre diseño de material de estos recursos digitales, y sería súper interesante que pudieran tener como una integración ahí, porque para lo que nos ofrecieron respecto de cómo diseñar materiales digitales o como este tipo de recursos, no estaba integrada esta visión sobre hacerlo lo más accesible posible. Creo que sería bien interesante que este mensaje estuviera como más diversificado en el fondo, que la gente escuchara más sobre esto, porque no sé, ahora estaba pensando, nos sugirieron ciertos recursos que a lo mejor no necesariamente permiten que el diseño de los materiales que no sea tan accesible. Sí, sin duda. Mira, yo soy parte del Centro de Desarrollo Docente, del equipo de innovación docente, y estas instancias que hemos ido como creando son en conjunto con Piane, porque también tratamos de articular ciertos elementos, y sin duda tomamos lo que nos comenta Margarita para poder hacer quizá una revisión de los otros espacios, y créeme que siempre lo decimos con Dani y con Jonathan, que es como algo que estamos tratando de intencionar en muchos elementos, en muchos espacios. De hecho, al final les vamos a dar ahí algunas noticias de cosas que se vienen, que son súper bonitas e interesantes poder ir comentándolas, porque son elementos que nos van sirviendo a todos y van mejorando también la experiencia de cada uno de los estudiantes de nuestra universidad. Así que agradezco el comentario, Margarita.
No sé si hay más preguntas o comentarios, Jonathan, para que pasemos a la Mira, otra parte. en el chat aparece una pregunta de Marina que a lo mejor vía audio podría explicarla mejor, que dice, disculpa, perdón, era de María Victoria Letelier, dice, ¿las notas que se escriben están accesibles para el estudiante o solo para el narrador? Solo para el narrador, solo para el narrador. Por eso también es importante que quizás esas notas que vamos a tener nosotros ahí sean como un apunte de cosas que son importantes mencionarlas dentro del relato, dentro de cuando yo estoy haciendo la narración del PowerPoint, ¿ya? Es más que nada un apoyo a mí, a la persona, al docente que está narrando, que está haciendo el relato de los contenidos. De todas formas, como decíamos, siempre es mucho más valioso contar con el guión del video, de la narración del PowerPoint, para poder también después disponerlo en la plataforma Canvas y que el estudiante pueda llegar y descargarlo. ¿Ok? Bien, continuamos. Eso. Entonces, sí, ya nos vamos a ir, vamos a tratar de avanzar lo más pronto posible. Hay muchas dudas. Sí. Espérenme que acá voy a llegar a YouTube. Ok, yo tengo mi video descargado, el video que descargué en PowerPoint ya lo descargué, lo tengo en mi computador. No vamos a hacer el proceso completo en función del tiempo, ¿ah? Pero cuando ustedes creen su cuenta de YouTube, cuando ustedes ingresen a YouTube y solamente se logueen con una cuenta de Gmail, que básicamente pueden ocupar la misma que ocupa la universidad, van a tener acceso a, en su esquina superior derecha, vamos a tener la opción de nuestra cuenta. En este caso estoy ocupando la cuenta del Centro de Desarrollo Docente. Vamos a ir a YouTube Studio. Y si se fijan acá voy a tener todo mi contenido, todo lo que yo he creado. Y acá yo voy a poder crear y voy a poder subir un video. En este caso solamente bastaría con que yo lo arrastrara y lo dejara aquí para que el video comenzara a subirse. Me va a preguntar cosas del nombre, cosas de la descripción, y ahí ustedes la pueden ir otorgando. No me voy a alargar en esto porque hay un material que les podemos enviar respecto a cómo es la subida de videos, pero una vez que tengan el video ya arriba, dentro de la plataforma YouTube, yo voy a ver todos los videos. Estos son todos los videos del Centro de Desarrollo Docente, y cuando tenga mi video cargadito acá, voy a poder pinchar esta pestaña que es Detalles. Ya, y aquí voy a ir a la edición misma de todos los detalles de este video. Entonces, si se fijan acá en el costado izquierdo, voy a tener una opción que se llama Subtítulos. Vamos a cargar acá, y nosotros vamos a poder añadir algunos elementos. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, subir un archivo en Word que sea del guión. Por eso es tan importante la creación del guión en el relato, uno porque lo ordena ustedes en la misma narración por PowerPoint, y porque después ustedes pueden llegar y subir ese archivo y lo pueden sincronizar automáticamente con el relato que van teniendo y que va captando YouTube. Y YouTube se encarga de establecer el subtítulo a medida que nosotros vamos narrando. Y eso lo hace automáticamente, no es necesario que ustedes hagan mucha configuración, de que se encarguen de que cada palabra salga cuando nosotros la decimos, sino que YouTube nos escucha a nosotros, escucha el relato que vamos a hacer y lo va haciendo el match con este archivo y con todo lo que el archivo contiene. ¿Ya? Eso es una forma. Lo otro que podemos hacer es una sincronización automática que tiene que ver con que YouTube escucha lo que nosotros estamos relatando, y él, a raíz de lo que entiende de nuestro relato, va a establecer el subtítulo de manera automática. Esa es una opción, esa es una de las opciones más fáciles que podemos hacer. Y la otra opción es escribirlo manualmente. Es decir que, por ejemplo, hola, bienvenidos a este tutorial, y voy y lo escribo, ¿cierto?, en la parte acá donde aparezca este sonido. Nosotros tenemos una guía paso a paso para que ustedes lo puedan hacer, pero estas son las principales opciones para poder subtitular nuestros videos. La traducción automática solamente va a estar disponible cuando nosotros generemos un archivo como de la manera que nosotros vamos a subir un archivo de esta opción, o con esta otra opción que lo escribamos manualmente. Si nosotros generamos el subtítulo con la sincronización automática,
no vamos a poder traducirlo automáticamente, ¿ya? Esa es la única limitante que YouTube nos pone. Por eso siempre, y la recomendación también del Centro de Desarrollo Docente, que nosotros elaboremos un guión de lo que vamos a decir para que podamos establecer tiempo, priorización de los contenidos y ciertos elementos de énfasis que vamos a ir utilizando también en el relato, ¿ya? Eso, luego de que todo esto esté más o menos escrito, no lo vamos a hacer porque no tengo el guión de lo que acabamos de narrar, vamos a publicarlo y los subtítulos van a quedar, ¿cierto?, disponibles en esta lista. Ya aquí tiene uno de automático, acá hay otro que se añadió, publicados por el creador, entonces ahí son las distintas formas. Preguntas o consultas respecto a esto. Igual les vamos a compartir un material que va a ser súper importante para que lo puedan ir ahí también revisando. Jonathan, no sé si hay algo respecto a esto. No, precisamente María Victoria estaba preguntando lo mismo, que si compartirían el tutorial, y tú respondiste que sí. Sí. Vamos, es un paso a paso, María Victoria, que te dice como haz clic aquí, haz clic acá, para que no se vayan de alguna forma a perder. Y ¿ya? Manuel nos comenta que dice también que él recomienda el micrófono lavalier que sujeta en el cuello de la camisa o la blusa y funciona muy bien y no es caro. Así es. Sí, hay distintas alternativas y tienen que ver lo que, bueno, de acuerdo al precios, calidad también, hay ciertas cosas. Dani, no sé si te parece que si vemos, aprovechando que estábamos ahí en el navegador, el tema de la transcripción automática que descubrimos el otro día, que puede ser interesante. Sí. Lo tengo aquí. Voy a compartir. ¿Lo tienes tú? Pero muéstralo. Entonces, yo lo estaba buscando. Ya. Sí, lo tenía aquí a mano, por eso te... Esto, bueno, esta es una herramienta que el otro día la Dani me dijo, oye, mira, se puede hacer esto, y lo estuvimos revisando y estuvimos buscando algunas formas, y lo que encontramos es lo siguiente. Este es Word desde Office 365, que por eso también les recomendamos que lo descarguen y que puedan abrir su cuenta. Y lo que hicimos nosotros fue abrir un Word de estos online, y encontramos esta función que era dictar y que podíamos aquí transcribir. Y en esta transcripción lo que nos permitía era cargar audios. Y en este caso, por ejemplo, voy a cargar este video, por ejemplo, o pueden cargar unas notas de audio. Y lo que va a hacer esta aplicación es de alguna forma subir este archivo a nuestra nube virtual de almacenamiento, y si se fijan, bueno, aquí nosotros estuvimos haciendo hartas pruebas. Se va a demorar un poco también dependiendo del peso del archivo y de la velocidad de internet que podamos tener nosotros en el computador, en nuestra casa, en nuestra oficina, y eso va al 95%, lo está cargando ahí en el OneDrive. Está terminando ya, pero cuando termina, pregunta si es que uno quiere, bueno, ¿qué es lo que está ahí? En la parte de agregar documento, que está abajo, pregunta si es que uno quiere agregar solo el texto o también las marcas de tiempo y de distintos hablantes. Entonces uno puede, en ese panel que se despliega al costado derecho, uno puede editar esa información, ¿sí? Y luego de eso ya pasarlo al documento Word. Así es. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a agregar solamente el texto y va a tomar... A ver, quiero percatarme de que esté compartiendo audio para que... Por ejemplo, ustedes puedan ver aquí, regresivo, y si se fijan acá, en mi caso, ahí yo estoy haciendo algo y había una narración, entonces voy a agregar el texto, y lo que hace aquí es transcribirlo automáticamente. Se fijan ahí, yo decía el puntito rojo, o acá el número de diapositiva en el que estamos, es toda la narración que yo hice del PowerPoint. Si por ejemplo no hice el guión, y sino que hice más bien un relato que es libre, una de las opciones que tengo es subir este video por acá y después poder descargar este material, y así también lo dejo disponible para los estudiantes en un archivo que es de Word. Eso, por ejemplo, vamos a hacer una nueva transcripción. Que iba a acotar lo que estás diciendo, que puede quedar como un archivo de texto, que es lo que se fue relatando durante un video,
pero también Ujú. se puede insertar a ese video como subtítulo, ya que es lo que Así es. estaba mostrando Manuel recién en YouTube, en la parte de subir el guión, ¿cierto? Subir un archivo, uno podría subir este archivo y que lo sincronizara con el video para que quedara al tiro con el subtítulo disponible. Claro, y Alejandro, de la mejor forma posible, porque siempre va a ser mejor subir un archivo que haga la sincronización o el match entre el archivo y lo que YouTube va captando, que YouTube la genere automáticamente. Una cosa que es importante, ya vamos a ir con la levantada de manito que están haciendo ahí en el chat, es que hay cierta capacidad disponible, que fue algo que estuvimos revisando también con la Dani, que tenemos cerca de 300 minutos para poder cargar en esta transcripción, ¿ya? Pero estuvimos buscando y estos archivos de transcripción se van alojando y se van almacenando directamente acá en el OneDrive, ya que es la nube virtual que tenemos todos de Office 365. Y si se fijan acá, automáticamente crea una carpeta, que son los archivos transcritos, y en el caso de que nosotros ocupáramos los 300 minutos, que igual es muchísimo tiempo, podemos ir eliminando estos archivos y vamos de alguna forma actualizando la capacidad que tenemos. Entonces, es una herramienta sumamente útil para poder ir complementándola con la creación de estos guiones, en el caso que hagan un relato más libre, y después subiendo este archivo también en YouTube para que haga el match con la creación del subtítulo. Eso, lo encontramos bastante interesante y de hecho ahí la Dani hizo un gran trabajo porque lo agregó a un documento que les vamos a comentar más tarde. No vamos a hacer spoiler tampoco de eso, ¿ya? No vamos a hacer spoiler. Había manitos levantadas, Jonathan. sí, Alejandro. Buenas tardes, buenos días a todos. Quería hacer una pregunta. Cuando uno descarga la grabación de Zoom, después de una clase, también lo descarga como archivo de audio. O sea, descarga la grabación, el video, y hay uno que dice solamente audio. ¿Yo puedo transcribir ese audio, transformarlo en un texto? Así es. O sea, no, ese Así formato, es. ese formato lo soporta Word, esta versión de Word. Sí, porque te descarga un archivo de audio que es, Sí. que es legible por esta herramienta que acabamos de mostrar ahora, que es la transcripción automática de Word. Ah, ya, muchas gracias. No, de nada. No sé. No sé si alcanzamos a mirar algunas cosas de Zoom, qué es lo que... Sí. O si hay preguntas como respecto al uso de Zoom, que también hay algunas herramientas ahí de accesibilidad, podemos... Sí. Esperamos que no. María Victoria estaba preguntando si existe esta posibilidad en PowerPoint, ¿De transcribir? al parecer. O sea, es trans- que... De transcripción del relato automática, Sí, claro. no que la conozcamos desde acá, pero no sé si la pregunta era como del PowerPoint de OneDrive. No, sobre lo último que estabas tú mostrando, la transcripción de relatos, de audio. No entendí. Pero... No, pregunta Manuel. No, es como subir un PowerPoint que tenga audio, subirlo a Word y que haga la transcripción para hacer el texto, para sacar el texto. Me perdí. Yo también no entendí muy bien Sí, pero mira, lo que se puede cargar para que sea transcrito son archivos de audio y de video. Sí. Entonces, claro, es probable que en una presentación de PowerPoint tú relates algunas cosas durante esa presentación y si lo tienes en un formato de audio va a poder ser transcrito. O si grabaste, por ejemplo, como mostraba Manuel en una presentación narrada, grabaste en PowerPoint, eso también lo vas a poder subir y que sea transcrito. Exacto. Sí. Gracias. Oye, les voy a mostrar, bueno, algunas cosas que teníamos que ver acá De Zoom. de Zoom, exacto. Entonces, elementos como algunos elementos que son importantes, no sé cuáles estoy mostrando, pero Estamos mostrando PPT narrada con subtítulos. Ya. Que esa es la opción de subtitulado que tiene PowerPoint. Como Exacto. Manuel lo tenía activado, se empezó a mostrar cuando él estaba compartiendo su Sí, claro, presentación. es que activé el modo de presentación con diapositiva. Lo voy a mostrar así por ahora, ¿ya?
Ahí. Bueno, una de las opciones como importantes que tenemos en Zoom y que podemos hacer, tomamos pantallazo y se los voy a ir mostrando de manera rápida. El tema de fijar pantalla, ¿ya? Cuando tenemos las distintas cámaras de los asistentes, al apretar en la esquina superior derecha los 3 puntitos tenemos la opción de fijar el video o de, ahora se llama anclar el video, ¿ya? Anclaje de video. Es importante ¿para qué? Para que la persona que esté siguiendo esto o alguna persona que haga la interpretación de lengua a señas, el estudiante pueda fijar la pantalla y de alguna forma pueda acceder mucho mejor a la información que la intérprete le va a ir comunicando a través de lo que también se va hablando en el desarrollo de la clase. Entonces, una función muy importante, fijar la pantalla para que puedan fijar, ¿cierto?, la cámara del intérprete que vaya ahí a estar definida en el curso. Otra opción muy importante es habilitar la vista del hablante, ya que la habilitamos desde la esquina superior derecha, la vista del hablante, si se fijan ahí estaba, bueno, tratando de hablar yo, y me activó el borde verde como tratando de hablar. En este caso, cuando lo activamos acá, por ejemplo, aquí cambiamos a una vista de galería, y la vista del hablante, por ejemplo, ahí solamente la Dani estaba hablando, y la pantalla que queda más grande es la de Daniela. Opción de añadir subtítulos, que los tenemos en todas las cuentas Zoom Pro, lo tenemos habilitado acá abajo. Y la opción también de escribir subtítulos manuales, ahí yo estaba designado por Daniela para escribir subtítulos, no estaba durmiendo ni nada, sino que estaba mirando hacia el teclado y estaba escribiendo ahí los subtítulos que estábamos como probando con Jonathan también. Y bueno, algunas otras opciones, por ejemplo, de accesibilidad respecto a los tamaños de letra y otras. Y algo que también es súper importante, los subtítulos automáticos, con una aplicación que se llama Web Captioner, que se las vamos a compartir. Se las vamos a compartir ahora. Sí, en este webinar, en realidad, perdón Jonathan, solo nombramos algunas cosas porque creemos que vamos a tener que generar instancias como más focalizadas para exclusivamente dedicarnos a entender cómo se usa, ¿sí? Porque igual toma un poco de tiempo que se vincule una herramienta con otra, entonces no es posible verlo en profundidad en este momento, pero sí tenemos contemplado abrir algo más específico en esa línea. Sí, así Sí. es. Así es. Manuel, ¿te hago una consulta? Sí, creo que habla Miguel, ¿no? Miguel Arancías. No sé si Sí. están por orden, yo hablé nomás. ¿Los subtítulos de Zoom se generan automáticamente? Esa parte no me quedó clara. Ya, eso es importante y quizás por eso no hacemos tanto énfasis en los subtítulos automáticos de Zoom, porque aún hay un problema que se está solucionando, que es que los subtítulos generados automáticamente por YouTube lo hacen en inglés, ¿ya? Entonces para, no sé, carreras como English o en English UC podrían ocuparlo perfectamente, pero no así nosotros. ¿Ya? Una de las opciones de hacer subtítulos en YouTube con las herramientas de YouTube es ir escribiendo manualmente los subtítulos, que nosotros podemos designar una persona, que fue lo que hizo la Dani en ese momento, me designó a mí, y yo fui escribiendo los subtítulos manualmente. Y al lado también podemos activar una opción para que se vaya viendo la transcripción automática, es decir, para que haya una barra lateral donde ustedes puedan ir viendo todo lo que se va escribiendo respecto a los subtítulos. Lo que estoy mostrando ahora es distinto y es una opción que trabajamos y que hemos revisado en algunas oportunidades, que tiene que ver con Web Captioner. Si te fijas, yo le estoy proyectando todo lo que estoy hablando y lo va tomando de manera tal como lo voy diciendo. Entonces, es importante quizás ocupar esto o poder de alguna manera proyectar esto si quieren ir subtitulando de manera automática, en tiempo real y en español. Sí, Miguel, lo que mencionó Manuel recién era todo en relación a Zoom, ¿ya? Es que en algunos momentos, como estamos Zoom, YouTube, como tantas cosas a la vez, Así es, sí, tratamos de hacerlo rápido. podemos claro, queremos entregar muchas cosas en tan poco tiempo, pero es todo relacionado con Zoom, ¿sí? Como Zoom tiene la posibilidad de generar subtítulos manuales, hay que asignar a un participante de la reunión para que vaya digitando eso, y también subtítulos automáticos, y esos subtítulos automáticos que uno ve en la barra de herramientas abajo, que está esa opción, por ahora está solo disponible en inglés. Por eso la alternativa es lo que mostrábamos recién del Web Captioner,
que uno puede sacar un código, lo pones en este otro subtitulador y se sincroniza con Zoom y empieza a mostrar los subtítulos. Y eso lamentablemente no alcanzamos a hacerlo ahora, ¿cierto? Pero sí queda pendiente para algo mucho más puntual que vamos a ofrecer dentro del semestre. Tenemos muchas preguntas, así que en honor al tiempo Ya. voy a mencionar algunas. ¿Estas funciones están disponibles solo al administrador de la reunión? O al co-host. O al co-host. Al conference. Sí, lo que hablamos recién sí, pero las cosas como vista del hablante, esas cosas las puede cada uno configurar como participante, digamos, como estudiante. Ujú. Bien, María Victoria Letelier dice, para las clases a tiempo real, con Zoom, si no dispongo de la ayuda de Jonathan, quien está atento a las consultas del chat, ¿tienen alguna recomendación para estar atento a las consultas de alumnos? Tengo muchos quienes no disponen de micrófono. Una recomendación que se da siempre por parte del CEDOC para el tema de las clases online es que puedan contar con su ayudante. Hay muchos cursos que tienen ayudante y que nosotros podemos pedirle que estén siempre atentos en el chat y poder consignar ciertos espacios dentro de la planificación de la clase para poder atender estas consultas o estas dudas. Si se fijan, nosotros tratamos de hacerlo súper abierto porque es una instancia que creemos que es mucho más interactiva y creemos que también es importante que ustedes puedan activar sus micrófonos, que puedan ir escribiendo por el chat, pero ustedes en la planificación de su clase y de su curso en general pueden ir consignando tiempos. No sé, pues van a generar una actividad, luego de esa actividad van con una tanda de preguntas que selecciona el ayudante y así. Alejandro levantó la mano. Gracias. Quería hacer una pregunta. Cuando me llegó un calendario con las charlas que iba a dictar esta semana al Piane, me di cuenta que todas eran martes o jueves a las 10 o a las 3, que es justo cuando yo hago clase. Entonces quería saber si siempre van a ser en ese horario estas charlas del Piane, por ejemplo, van a estar a las 10 y a las 3, porque si así no voy a poder asistir a ninguno. Entonces tal vez sería bueno. Responda Piane. Entonces ahí tal vez sería bueno encontrar un horario más tarde en el que la mayoría de los académicos ya no tenemos clases. Que por ejemplo las clases generalmente ya después de las 5 o 6 ya no hay clases. Porque a las 10 y a las 3 cuando tengo clases yo. Entonces sería un problema si todos estos cursos van a dictar en ese horario. No, la verdad que los horarios vamos adecuándolos también en base a las exigencias del contexto, vamos definiendo, no es que todo siempre sea los martes o los jueves, vamos variando, cosa de que todos puedan participar. Sería buena, me parece, hacer una recomendación que sea tal vez un poco más tarde, porque en un horario en que la mayoría de los profesores no tenemos clases. Claro. Bueno, gracias. Sí, no, sin duda. Y yo creo que se recogen esas observaciones, Alejandro, y también por eso les preguntamos a todos al inicio si podemos grabar estas sesiones para poder de alguna forma también compartirla con quienes no tienen los tiempos de poder asistir en vivo y en directo. Sabemos que quizás el hacerlo sincrónico y en vivo tiene la posibilidad de que ustedes puedan ir haciendo consultas o preguntas, podamos ir conversando también como para poder acercar un poco y tratar de volver un poco a la como normalidad antigua, pero también hay que entender como que hay ciertas programaciones y se puede ir de alguna forma ajustando, pero todo es perfectible, así que recogemos el comentario, Alejandro. No sé si hay más dudas, consultas, que Margarita menciona que a ella el Zoom le subtitula automáticamente en español cuando está en clases, pero no sabe cómo se le activó. Perdón, me equivoqué, me confundí. Lo que sucede es que lo que aparecen son los subtítulos del PowerPoint. Entonces, todavía no le he preguntado a los estudiantes en realidad si cuando estoy compartiendo mi presentación ellos pueden ver los subtítulos. Me imagino que sí, pero eso queda grabado en la grabación de Zoom. Entonces, no necesitamos subtítulos en Zoom si tenemos activado los del PowerPoint. Claro, Sí. puede ser una opción. Sí. Sí, es que, claro, no todos usan PowerPoint, por eso, pero si lo estás usando y lo transmites por Zoom, tener los subtítulos activos, claro, va a permitir que vayan apareciendo en el momento. Sí, o si no, pueden ir proyectando, abriendo Web Captioner, que es la aplicación que les estábamos mostrando, y la van proyectando así como la íbamos proyectando cuando, por ejemplo, estaba ahí hablando con Miguel, que hizo una pregunta. Todo lo que yo iba conversando, todo lo que iba hablando, se iba mostrando también en la pantalla. ¿Ok?
eso, tratamos de hacerlo, bueno, por lo menos lo más rápido que pudimos, pero tratando de abarcar todo lo que consideramos que es también pertinente para que ustedes lo puedan ir revisando, puedan ir incorporando elementos de accesibilidad universal a su curso. Eso. No sé si quedan más preguntas o algo que añadir. Yo tengo una última. He preguntado dos. El tema del web captioner que nos presentaron ahora hace poco, lo que aparece escrito se puede descargar, se puede como ajustar la velocidad a la que escribe, porque lo estoy pensando en una alumna que ella es sorda y su segundo idioma al final es el español. Ella sabe leer todo perfecto, pero me imagino que debe leer un poco más lento, tal como uno lee más lento cuando lee en inglés. Entonces quería saber eso. Mira, la descarga no estoy seguro si es que, Sí, se si es puede. que se puede realizar. Se puede ¿Sí? descargar en formato de texto, sí, en .txt, .doc, Buenísima. sí, en esos Ya. dos formatos. Y la configuración de la velocidad también, pues, y se puede ver el tema de la letra y todo eso. Perfecto. Y para empezar a usar eso, por ejemplo, yo lo pienso en una sesión de Zoom. Se empieza la clase en Zoom y uno pone al tiro que se empieza a grabar esto. Start Captioning, aparece un botón azul acá y eso sale al tiro. Sí, Sí. no, o sea, en el que tienes en la pantalla anterior, que es negro, que es como el fondo negro, antes de irte como a esas herramientas, Acá. ahí, claro, ahí se graba, se empieza como a subtitular y eso después lo puedes guardar, que ahí abajo donde mismo estaban herramientas, que dice como guardar o salvar como esta información. Lo que sigue es cuando claro, ahí, viste que aparece guardar. Tienes toda la razón. En cambio, cuando tú avanzas, con esto ya estamos, si es que solo el objetivo es que transcriba, que lo vea a través de esta pantalla y que lo guarde. Si queremos como relacionar este web captioner con Zoom, ahí hay que hacer un proceso distinto. Ya. ¿Ya? Que es copiar un código, pegarlo y dar un tiempo para que se vaya sincronizando. Ya. Ya, gracias. Eso. Sí, los dejamos invitados a las cosas que vienen. Se vienen cosas buenas. Si vienen algunos talleres, a lo mejor ahí Jonathan puede profundizar un poquito más en eso para ir cerrando ya esto, y material como escrito o de apoyo que esperamos publicar lo más pronto posible para hacerlo llegar a todos ustedes. Sí, lo más próximo que se nos viene es precisamente el curso que va a aparecer publicado en la página de CDDoc, Discapacidad e Inclusión, donde se aborda desde una mirada más teórica algunos contenidos relacionados con discapacidad, los modelos para comprender precisamente la discapacidad y cuáles son los apoyos que desde la UC se ofrecen. Así que pueden revisar la agenda CDDoc, donde constantemente estamos publicando instancias como estas. Sí. Otra cosa que es importante mencionar es que vamos a estar lanzando un material que es un documento sobre orientaciones para la accesibilidad que contiene básicamente todo lo que acabamos de hablar, pero es un documento que va de alguna forma acompañando el proceso docente paso a paso en distintas temáticas, como por ejemplo lo son todo lo que acabamos de revisar en Zoom, la creación de materiales en Word, en PowerPoint, la conversión de formatos también, la transcripción que acabamos de revisar. Mucho de lo que se conversó y de lo que se trata de revisar en este acotado tiempo que tenemos disponible está condensado en ese material que está ya en proceso de edición y que esperamos prontamente lanzarlo para que quede disponible para ustedes. ¿Ya? Así que eso. No sé, Dani, Jonathan, ¿algo más que agregar? Y nos agradecer la participación nomás, que nos pasamos Sí. un poquito en el tiempo, así que gracias por seguir conectados. Y a todos quienes Gracias. participaron, estuvo súper participativo y eso se agradece mucho. Y no olviden a las personas con discapacidad motriz en las manos, que hay, son varios. Sí, sí, verdad. Gracias, Manuel, Muchas por todas gracias. tus intervenciones también, tus comentarios. Chao, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Que estén muy bien.